Bueno, vamos a platicar aquí en el estudio con el contador Juan Manuel Hernández Brito. Él fue presidente del Colegio de Contadores y cuenta con información que nos ayudará a entender de qué se trata cuando hablamos de la deuda pública del gobierno del estado, pero también de los municipios. ¿Cuánto debe Baja California y qué impacto tiene esto en la economía del estado? Juan Manuel, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, efectivamente el tema de la deuda pública o el tema de deuda se da de repente por un sobregasto o un gasto extraordinario por parte de los ayuntamientos o de los gobiernos, llámese estatal, federal o municipal. En el caso que nos ocupa el gobierno del estado, al mes de septiembre del 2014, según el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Baja California se encontraba aproximadamente en el lugar número 12 con una deuda por pagar en promedio la pura entidad del estado de 12.300 millones. O sea, era el 12º estado más endeudado del país. Así es, hasta el 12. Sí. Eso obviamente sin sumar pues, lo que tenía la deuda de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y también el Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali, que entre los dos suman alrededor de 2.200 millones de pesos. O sea, estamos hablando ya que en consolidada la deuda o en conjunto la deuda del estado, lo que es la pura entidad del estado, la deuda ascendía a 14.500 millones de pesos. Con el tema de la autorización de deuda que le dieron al gobierno del estado para 2015 o la aplicación de los 2.800 millones de pesos, pues estamos hablando que Baja California se va a situar aproximadamente entre el octavo, noveno lugar pues, de los estados más endeudados del país. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que la deuda normalmente... te comentaba que en algunos de los casos, primero pues va en un ajuste y ese ajuste de deuda, el pago va inversamente proporcional a una estructura o reestructuración de tipo fiscal, que esa reestructuración de tipo fiscal no siempre termina siendo en disminución de gravámenes o de impuestos, sino termina siendo en una carga para el contribuyente. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo viéramos de esta forma, bueno, pues el tema del gasto de hoy o el déficit de hoy serán los impuestos del mañana en un resumido objetivo, ¿no? Entonces, ¿a qué se da esto? ¿O a qué obedece? Bueno, pues obedece a muchas situaciones. Por ejemplo, a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional establecen que el tema del petróleo, ya vimos que la baja del petróleo, México tiene una economía de alguna manera dependiente, sustentada en el petróleo, se disminuye el peso del petróleo, las participaciones federales a los estados pues, serán menores, ¿verdad? Pero los estados no han hecho el reajuste en lo que viene siendo su estructura de gasto, entonces siguen dependiendo del petróleo. Y ese petróleo al final lo que va a traer o lo que nos va a conllevar es que hay menos participaciones para los estados. Y está tan claro que el Fondo Monetario en su informe especifica y dice que las economías más beneficiadas en este caso con el tema del petróleo pues son las economías globalizadas o las economías de primer mundo, como Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Las economías más afectadas en este caso pues son las economías en vías de desarrollo, las que son las exportadoras en este caso de la materia prima, ¿no? Entonces, bueno, lo que se tendría que hacer aquí en este momento, pues bueno, pues es una reestructuración incluso del gasto público de los estados y los ayuntamientos, y no solo Baja California. Estamos hablando aquí que el tema petrolero, a lo que vemos enseguida del desmantelamiento, bueno, pues tendrá que venir un reajuste en el tema del gasto público, de cómo se está ejerciendo el gasto, ¿no? Ahí hemos detectado, ¿verdad?, que en el tema de la deuda pública no siempre es para efectos de proyectos de inversión. O sea, construcción de infraestructura. Correcto. Que sería lo más deseable, sino que se va al gasto corriente, ¿no? Que se va al gasto corriente. Que es pues como tirar el dinero. Que es al gasto corriente o hay otros efectos, por ejemplo, se ha detectado que también administraciones vienen y de repente pues no entregan adecuadamente los estados financieros o las cifras a la siguiente administración y enseguida pues lo que hacen es que los proveedores de servicios o los prestadores de servicios pues ya entregaron o dieron algún servicio a los ayuntamientos, estados o la federación y de repente llegan con sus facturas, ¿verdad?, a quererlas cobrar,
pues obviamente pues la contabilidad no lo refleja así. Entre el que se hace la investigación, reconocen los pasivos, ¿verdad? Pues los ayuntamientos, estados, federación, pues de repente no cuenta con el recurso y lo más fácil es salir al tema de la deuda pública, ¿no? O pedir prestado. Entonces, aquí pues lo que nosotros estamos observando que de repente pues este tema, ¿verdad? No siempre es totalmente transparente el tema del manejo de la cuenta de la deuda pública, porque incluso cuando los estados se endeudan, no siempre se va a proyectos de inversión, que sería el caso que tendría que ser para Baja California. Baja California en el 2014 tuvo un crecimiento negativo. Estamos hablando que de acuerdo a la INEGI, da cifras aproximadamente de menos 2.1%, cuando el crecimiento promedio del país está en 1.4%. Si no mal recuerdo, fuimos uno de los 3 estados, solamente 3, que decrecimos económicamente el año pasado. Así es. Junto con Campeche y la Baja Sur. Así es. Entonces, si ya estamos hablando aquí que tenemos un efecto negativo en el crecimiento, bueno, pues lo que están tratando de alguna manera de aminorar ese efecto, pues es adquiriendo deuda pública, pero yo creo que por ahí no va el tema se tendrá que ver en la estructuración y reestructuración del gasto, incluso en lo que se está recaudando, cómo se está recaudando y para qué se está recaudando, ¿verdad? No es la solución no es el tema de cuenta pública, no es más deuda pública. Se podría hacer una revisión, seguramente habrá dependencias, comisiones, etcétera, etcétera, que pues, probablemente ya no están cumpliendo con la función para la cual fueron creadas, ¿no? Mira, sí, una de las entidades que es la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Lo que tenemos nosotros como auditoría. Pero desafortunadamente el órgano de fiscalización, en este caso la organización que se encarga de fiscalizar y de revisar todo este tema de la cuenta pública, regularmente no va al parejo que va el ejercicio del gasto público, sino que va entrando ya dentro de un año, cuando los ejercicios, 2 años, 3 años, va dictaminando las cuentas públicas. Hemos revisado por ahí incluso algunos dictámenes en algunos casos de ayuntamientos, de lo que viene siendo el dictamen del auditor superior del Estado, y regularmente pues, trae ahí algunas observaciones que no siempre son dadas a conocer. Por ejemplo, algún caso en Tijuana se dio en la administración por ahí de la anterior a la que está actualmente, donde se hicieron condonaciones de impuestos, ¿verdad? ¿Bajo qué esquema? La pregunta, ¿no? ¿Bajo qué esquema? ¿A quién? ¿Cuánto? Y eso queda prácticamente en un vacío. Y bueno, pues ese dinero pues, que se debió de haber recaudado los ayuntamientos, o que en su caso pudieran haber recaudado impuestos al Estado, pues de repente los dejan de recaudar, ¿no? Entonces, el tema sería, por eso digo, pues ¿hacia dónde vamos a llevar el Estado? ¿Hacia dónde vamos a llevar las finanzas públicas de nuestro Estado? Porque como las estamos llevando, no creo que nos vaya a dar un buen resultado en el mediano plazo para lo que nosotros queremos, que es el tema de crecimiento y reactivación económica del Estado. Repíteme, más o menos, ¿la deuda pública estatal asciende a cuánto? Mira, la deuda pública estatal, estamos hablando que a septiembre eran 14,800 millones de pesos. Nada más del Estado, sin contar los municipios. Sin contar los municipios. Ya si te vas a los municipios, estamos hablando que la deuda entre entidades estatales y los municipios a septiembre del año pasado eran 18,500 millones de pesos, sin contar la autorización que obviamente dio el Congreso, ¿no? Y por eso hay que pagar intereses, por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, el tema de los intereses es otro factor, ¿verdad? De que lo termina pagando lo que vendría siendo el gasto de cuenta corriente, se termina llevándose a lo que viene siendo el tema de la deuda pública. Aquí lo que cabe también hacer mención, ¿qué va a pasar? Que ese es el tema, por eso digo que habrá que hacer una revisión de cómo se está recaudando, qué se está recaudando, porque lo que se tiene garantizado son participaciones federales. Entonces, si las participaciones federales respaldan la deuda y el Estado ya no tendría para pagar en este momento deuda, pues ya tampoco le llegaría el tema de la participación, porque la participación se lo llevarían los bancos. Y desafortunadamente, normalmente aquí los bancos pues, son bancos privados, o sea, no son bancos ni siquiera en muchas de las ocasiones del propio sector público. Entonces ya estamos hablando de bancos privados, incluso bancos mexicanos. Ni siquiera mexicanos, es lo que te iba a decir, sí. Que ya ni siquiera mexicanos. Entonces, imaginémonos ante un escenario no tan agradable. Caso, por ejemplo, lo que pasó en Coahuila, ¿verdad? Donde la deuda de repente se tornó impagable
y tuvieron que hacer una serie de ajustes bastante dolorosos para la población. Entonces, bueno, nosotros esperamos no llegar a ese caso, ¿verdad? A ese tema específicamente, pero sí tenemos que hacer, como ciudadanos, tenemos que decirle al gobierno del Estado que revise el tema de su cuenta, revise su tema de su gasto y haga una, ¿cómo se llama? Una inversión adecuada, ¿verdad? Donde verdaderamente se detone la economía, que no sea deuda pública para pagar pasivos que ya se tenían adquiridos. La deuda pública no es mala, el endeudarse no es malo, siempre y cuando, ¿verdad?, esté direccionada a algo productivo. Razonables. Y bueno, pues, pero mientras los presupuestos se sigan yendo en su mayor porcentaje en el pago de salarios, pues difícilmente se ve cómo vayamos a crecer y a mejorar en la infraestructura del Estado. Juan Manuel, es un tema complejo, seguramente habría mucho más que decir, se nos termina el tiempo, pero te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, nos revelas mucho de cuál es la situación actual. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias al medio y sobre todo, bueno, pues a invitarles a la población a que, bueno, pues estemos pendientes, aun cuando aparentemente son temas de repente muy técnicos, que estén pendientes de este tipo de temas porque, bueno, pues al final redundan en una cuestión de tema de impuestos o de carga impositiva para todos. Correcto. Gracias, Juan Manuel. El señor Juan Manuel Hernández Brito, expresidente del Colegio de Contadores Públicos.